Queremos alabarte y bendecirte, Señor. Proclamar tu nombre. Que tú seas el centro de este lugar, el centro de nuestra vida, Dios. Queremos darte gloria y honra, Señor. Que todo nuestro ser esté pendiente de ti, mi Rey. Que seas exaltado, que seas alabado, Señor, por tu pueblo, por tus hijos. Gracias por todo, Dios. Te pedimos que guíes todas las cosas, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Dios. Digno eres tú, Señor. Cielo y tierra cantan tu nombre. La creación exalta tu gloria. Cielo y tierra cantan tu nombre. La creación exalta tu gloria. Cielo y tierra. Cielo y tierra cantan tu nombre. La creación exalta tu gloria. Cielo y tierra cantan tu nombre. La creación exalta tu gloria.
Jesucristo. Aleluya.
hermanos, que el Señor os bendiga grandemente. Tenemos la oportunidad una vez más de poder llevar la palabra del Señor hasta allí donde te encuentras, que esperamos que sea provechosa. Bueno, ahora vamos a otra parte del culto, vamos a recoger las ofrendas, los diezmos, las primicias y vamos a pedirle al Señor una vez más que nos bendiga, amén, que traiga provisión, que bendiga a aquel que carece de trabajo, que Dios abra las ventanas de los cielos. Vamos a orar. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora y queremos pedirte, Señor, por estos diezmos y por estas ofrendas, por estas primicias, Señor. Queremos pedirte que tú las bendigas, Señor, que puedan servir para la extensión de tu reino, Dios, que des sabiduría a la hora de administrarlas, Señor. Y Padre, asimismo, Señor, venimos delante de tu presencia para pedirte por aquellos hermanos y hermanas que carecen de trabajo, Señor. Padre, abre las ventanas de los cielos, derrama la lluvia temprana y la tardía. Bendice, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tú, que eres el Dios que provee, Señor, que puedas, Señor, llenar las despensas, que puedas llenar las neveras. Señor, que puedas surtir a tu pueblo, Señor, de todo lo necesario, Señor. Oh, Padre, pedimos, Señor, en esta hora, Señor, milagros también en este sentido, Dios. Te lo pedimos todo y te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia aquí presente, y la iglesia en su casa, dice amén, amén. Y amén. Estás cambiando
Aleluya, hermanos, que el Señor os bendiga. Así es, el Señor nos libera con cánticos de amor. Dice la palabra, dice, con cánticos de liberación, ¿no? Tú me rodearás, dice el salmista. Así que, bueno, hoy quisiera aprovechar también para llevaros los anuncios, iglesia. Primero saludar a los hermanos que nos veis, a todos los que nos veis desde casa. Mucha añoranza y mucha tristeza de no poder encontrarnos, reencontrarnos, aunque sea con mascarilla, aunque sea en la distancia, pero por lo menos vernos, ¿no? Ver el brillo de los ojos, oír la voz del hermano y la hermana. Pero bueno, yo pienso que ya queda poco, hay que atravesar este desierto y hay que pasar este tiempo. Y creo que no hay nada que se escape al control de Dios. Si estamos viviendo estos tiempos es porque Dios lo permite, y lo permite de acuerdo a un propósito. Y sabemos que todo ayuda bien a los que aman a Dios. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Aprovechemos este tiempo de buscar al Señor. Aprovechemos este tiempo de tener intimidad con Él, de leer la palabra del Señor, de edificarnos con ella. Amén. De honrarle y allí en la intimidad de tu hogar de buscarle, ¿no? Bueno, gloria al Señor. Un anuncio es que, como sabéis, mañana no podemos reabrir la iglesia, el día 17 no podemos reabrir la iglesia, domingo 17 como teníamos pensado, como teníamos previsto. Era nuestra intención haber abierto en este día, no ha podido ser. Han alargado una semana más las medidas tomadas aquí en Cataluña, y yo pienso que es de buen testimonio cumplir con lo que dicen también las autoridades. Entonces queremos ser respetuosos con eso y de respetar también todas las medidas que se adoptan, estemos de acuerdo o no, pero lo hacen por nuestro bien. Estoy persuadido de esto, entonces vamos a ser prudentes con ello. Amén. Luego deciros que los jueves seguimos abriendo la iglesia. Abrimos la iglesia por la mañana entre las 10 y las 12 para recoger alimentos, la ofrenda de alimentos, la canasta de alimentos con la que compartimos y bendecimos a las familias carenciadas o que lo necesitan, ¿no? O las personas que lo necesitan, sean de la iglesia o no. Y hay personas que lo que hacen es que no vienen con alimentos. Alguna persona me da una ofrenda y me dice, pastor, para la gente que lo pueda necesitar, para comprar las cosas frescas, comprar alimentos frescos, comprar cosas perecederas y los demás, pues hay hermanos que vienen con su bolsa de alimentos también. Tenemos la despensa y para eso, ¿no? Para paliar la necesidad de algunas personas, sean de la iglesia o no. Pero pienso que la iglesia tiene que estar también para eso, ¿no? Para poder bendecirnos unos a otros. Entonces estamos los jueves de 10 a 12 y por la tarde a partir de las 7:30 también está abierta la iglesia para aquellos que quieran venir y hacer su aporte para estas necesidades. Amén. Espero, como decía, ver que podamos vernos pronto. Pero es importante eso, cuidarse, ¿vale? Es tiempo de cuidarse, sobre todo, todos. Que el Señor bendiga a los hermanos también que esta semana van a operar. El Señor te bendiga, te llene de paz. Los que están en prueba, los que están en proceso de recuperación, que el Señor los bendiga. Amén, que se glorifiquen todas las cosas. Y quería deciros algo importante. Esto por si alguno no lo sabe, que me escuche bien, ¿vale? Todos atentos a esta frase que es importante. Vivimos confinados, pero Dios no está confinado. Vivimos con restricciones de movilidad, pero Dios llega hasta donde tú estás. Así que clama, ¿no? Clama con tu voz. Dice, con mi voz clamé al Señor y Él oyó mi clamor, ¿no? Con mi voz clamaré a ti, dice el salmista. Así pues clama, amén. Dios sigue obrando, aleluya, para gloria de Él y alabanza. Y luego deciros que, esperamos pronto poder vernos, ¿no? Como decía antes, a ver Dios qué es lo que hace. Aleluya. Orar por este país, orar por el mundo entero que está siendo probado, Pero yo pienso que, como decía antes, Dios no se le escapa nada a su control y que mucha gente, más de la que nosotros nos pensamos, se está cuestionando cosas con respecto al Creador, con respecto a nuestro Dios.
Así que el Señor pueda conducir a toda buena tierra a aquella gente que le busca. Dicho esto, vamos a orar, amén. Vamos a presentar la palabra del Señor, que sí, amén. Pero vamos a pedir la bendición de Dios y a orar por los enfermos, amén. Vamos a orar. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora y quiero pedirte por los enfermos y debilitados de la iglesia. Padre, por aquellos, Señor, que están pendientes de una intervención. Padre, por aquellos que están en tratamiento. Por aquellos que necesitan una obra tuya en esta hora, Señor. Por aquellos que sufren y padecen. Padre, por aquellos que sienten dolor. Padre, por aquellos que están en angustia. Por aquellos que tienen enfermedades, Señor, de todo tipo, también las de naturaleza mental. Padre, en el nombre de Jesús, sopla vida, Señor, sopla salud, sopla sanidad, Señor. Padre, decreta en los cielos sanidad en esta hora, Señor. Desata la bendición, Señor, sobre tu pueblo, sobre tus hijos, Señor. Padre, tu palabra dice que el pan es para los hijos, Señor. Y Padre, que tu pueblo pueda gustar de ese pan. Que tus hijos puedan gustar de ese pan celestial, Señor. Oh Padre, bendice, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Glorifícate y hazlo, Señor. Padre, multiplica, Señor, bendiciones, Señor. Padre, abre toda puerta que está cerrada. Padre, trae provisión también sobrenatural, Señor. Y Padre, en esta hora, Señor, pedimos tu favor y tu misericordia. Queremos pedirte, Señor, por la exposición de tu palabra, Señor, sabiendo que esta sí, amén. Padre, que haga aquello para lo que es enviada, Señor, y que vaya más allá de lo que mis palabras puedan decir, Señor. Padre, que sean de edificación, que sean de liberación, que sean de restauración. Padre, que sean de sanidad, Padre, que insuflen vida, Señor, que calienten los corazones, que traigan esperanza, Señor, que desaten fe, Señor, en las mentes y en los corazones, Señor. Inspira a tus hijos en esta hora y sopla, Señor, sobre cada hogar, Señor, en cada rincón. Padre, allí donde estén escuchando tu palabra, Señor, que pueda ser ambiente de bendición, Señor. Oh Padre, Señor, creyendo que tú haces más de lo que pedimos o entendemos, Señor. Que tu palabra corra sin impedimento, como pluma de escribiente, Señor. Padre, que vaya bien ligero, Dios. Padre, que llegue a todo lugar en esta hora, Señor. Que pueda producir vida y vida en abundancia. Padre, bendice a tus siervos y a tus siervas que en esta hora estén predicando tu palabra. Respáldalos con tu presencia. Te lo pedimos todo en esta hora y te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia en su casa. Y la iglesia aquí presente dice, amén y amén. Bueno, dicho esto, vamos al Evangelio, San Juan, en el capítulo 3. Vamos a hablar de un señor. La Biblia dice Nicodemo, ¿verdad? Un señor Nicodemo. Juan capítulo 3. Y leeremos del verso 1 en adelante. Es una historia conocida, ciertamente conocida. Vamos a ver qué podemos sacar esta tarde de esa conversación que mantuvo Jesús con Nicodemo, ¿no? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, un hombre importante, un hombre destacado entre los judíos, miembro del Sanedrín, una persona que pertenecía a la jerarquía, a la nobleza, alguien realmente importante, una persona que cuando hablaba la gente le escuchaba, una persona que cuando pasaba por la calle la gente se inclinaba y le saludaba, una persona con buena reputación, un maestro conocedor de la palabra, un hombre que había pasado por muchas etapas seguramente en su vida y, como decía antes, una persona destacada, importante, una persona pudiente. Y dice, y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Me llama la atención porque esta persona tan reputada, ¿verdad? Esta persona con tanto dinero, con tan buena fama, una persona que a priori viéndolo seguramente sería objeto de admiración de mucha gente, diciendo, a mí me gustaría llegar hasta ese nivel, a mí me gustaría tener una vida como la que tiene Nicodemo, a mí me gustaría alcanzar las cosas que él tiene, mas sin embargo dice, vino a Jesús de noche para hablar con él.
Vino de noche porque él no quería que sus compañeros vieran que se acercaba a hablar a Jesús. Entonces, una persona que aparentemente, según los estándares humanos, lo tenía todo, tiene que acudir a Jesús de noche porque tenía una necesidad. Porque teniéndolo todo estaba vacío. Porque teniéndolo todo aparentemente era un hombre que le faltaba lo más importante. ¿Cuánta gente hay a nuestro alrededor que nosotros podemos observar a diario y poderlos ver? Tienen esto, tienen lo otro, tienen aquello, tienen lo de más allá, pero no tienen lo más importante. Y este hombre vino a Jesús de noche, por la noche, para no ser visto de los demás. Y le dijo, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Sabemos que tienes algo especial, sabemos que tú eres diferente a los demás porque nadie puede hacer lo que tú haces. Y esto me acuerdo del testimonio de un muchacho que enviamos a un centro de rehabilitación de esta iglesia, lo ayudamos, era una persona fracasada, era una persona con un enorme talento y un enorme potencial, podía haber llegado a cosas importantes en la vida, un hombre espabilado, despierto, pero estaba atrapado por las drogas. Y esto lo hacía tener una vida miserable, una vida triste. No solo triste para él, entristecía a todos a su alrededor. Empezó a venir a la iglesia, tomamos al muchacho, cuando ya se vio francamente derrotado, que ya tocó fondo, tomamos al muchacho y lo llevamos a un centro de rehabilitación. Allí empezaron a trabajar con él y él empezó a cuestionarse un montón de cosas, hasta que todo eso le llevó a Cristo. Años después, rehabilitado, él regresa y empezó en su barrio a hablarle a toda la gente acerca de Jesús, a sus compañeros de trabajo, a hablarles acerca de Jesús, a todo aquel que le conocía y lo miraba y dice, oye, ¿cómo has cambiado? Siendo el mismo, eres tú, pero te vemos diferente. ¿Qué es lo que ha pasado? Y entonces él empezaba a hablarles acerca de Cristo. Y él me contaba y me refería a la siguiente historia. Me dijo, en una ocasión, todos mis amigos empezaron a reírse. Todos se reían de mí. Y yo iba, les hablaba, les decía, pero todos ellos se juntaban ahí cuando hablábamos todos y se mofaban. Pero ¿sabes una cosa, pastor? Me dijo, dígame, cuando están a solas, cuando no están los demás, cuando los demás no les ven, vienen a hablar conmigo y me dicen, oye, háblame de ese centro, dime cómo has cambiado, cómo lo has conseguido. Porque tienen la misma ruina que yo tenía antes. Entonces, ¿cuánta gente se acerca a Jesús de noche? Porque le da vergüenza al que dirán, le da vergüenza a los demás, le da vergüenza. Mas, sin embargo, es curioso, pero siendo esa persona tan importante, pero a la vez tan vacía, Jesús le esperó. Dice, vino a Jesús de noche. De noche. Y le dijo, nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Mira, de alguna manera la gente vive empecinada y él hablaba en plural, sabemos que has venido de Dios, pero fue él solo, sus compañeros no fue ninguno. Él movido ya no aguantó más y un día dijo, yo tengo que hablar con ese hombre. Pero sus demás compañeros, sabiendo lo mismo, no tomaron la misma decisión. El acercarse a Cristo es una decisión a veces valiente que tú tienes que tomar. Es decir, me levanto y voy tras Él. ¿Cuánta gente ha venido alguna vez a alguna iglesia? Y he conocido testimonios de personas que veían a su vecino caminar con una Biblia, iba peinado, se había duchado, había llegado del trabajo, se había cambiado, había tomado a su mujer, a sus hijos, a su familia, dijo, ahora vamos para la iglesia. Iban todos con los niños, con la Biblia, y cuando lo veía pasar un día, y lo veía pasar otro día, delante de su faz, delante de su acera, enfilando hacia la iglesia, y le entra ese sentimiento de decir, un día iré yo, un día le acompaño yo. Y cuánta gente el Espíritu Santo empieza a tocar y a tocar su corazón y decir, vamos para buscar a Jesús, vamos para la iglesia al encuentro con Cristo, vamos a escuchar de su palabra, que son palabras de vida y de vida que transforma. Cuánta gente tiene su vida vacía, que no le llena.
y busca puertas, busca soluciones inmediatas, busca cosas que luego te das cuenta que para nada sacian. Mas Jesús dijo, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. No tendrás sed, no tendrás que ir a buscar aquí o allá, sino a Cristo. Y este hombre dijo de noche, voy a ir a verle, a ver qué es. Y le dice, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces. Bueno, todo el mundo lo sabía, los otros también lo sabían, y sin embargo no fueron. Es como tener ese orgullo, esa resistencia, o a veces esa obcecación, o simplemente ese rechazo frontal, decir, no, ese orgullo que no. Fijaos, ¿hacia dónde va el mundo? Las decisiones que toman los hombres son cada vez más precipitadas y más equivocadas. Es como si te estuviesen empujando hacia un abismo. Y muchas veces tú hablas con las personas y hablas con la gente que dicen de bien, y hablas con los vecinos, y hablas con la gente educada, sofisticada, hablas con los obreros, hablas con la gente y dices, es que como va el mundo no va bien. Mas sin embargo, es como hay una inercia. O sea, sabemos que las decisiones que estamos tomando no son las correctas, pero seguimos. ¿Hacia dónde va la sociedad? ¿Hacia dónde va la sociedad española? Con las decisiones que se están tomando. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la sociedad del mundo con las decisiones que se están tomando? Y aún sabiendo que son equivocadas. Sabemos, pero continúas. Dice, sabemos, pero yo no voy a Cristo. Yo no voy a Él. Y sus compañeros no fueron. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, es decir, amén, amén, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, el que no vuelva a nacer otra vez. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede volver a nacer otra vez? Entonces Jesús le dijo, mira, si tú no vuelves a nacer otra vez, tú no puedes ver el reino de Dios. Algunas versiones dicen, el que no nace de arriba no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace de nuevo, el que no nace de arriba, el que no nace en el reino de los cielos, dice, no puede ver el reino de Dios, no puede. Y entonces Nicodemo empieza a cuestionarse, dice, pero ¿cómo es posible? ¿Y cómo puede hacerse? ¿Y cuánta gente se pregunta? Pero mira, volver a nacer implica varias cosas. Está hablando de nacer a esta nueva vida espiritual. Y cuando habla de agua y del Espíritu, algunos sugieren que el agua se refiere a la regeneración, a la limpieza, a la pureza, a la santidad. Es decir, a lavarse en la sangre de Jesús, en creer en Él y empezar esta vida. Es decir, hasta ahora, esto viene a significar, hasta ahora he vivido mi vida, ahora la voy a vivir contigo. Señor, las decisiones que yo tome las voy a tomar contigo. Hasta ahora las he tomado yo y hasta aquí me han llevado. Así pues, a partir de hoy, yo las tomo contigo. Voy a vivir el resto de mi vida contigo. Es como tomar de la mano al Señor y decir, el resto de mi vida yo quiero andar contigo. Eso viene a significar el volver a nacer. Algunos sugieren también la idea de volver a empezar. Yo no sé la edad que tengas. Ha habido gente que ha conocido al Señor a una edad. Yo, la primera vez que oí hablar el Evangelio de Jesús, el Evangelio de salvación, la palabra viva, yo tenía 16 años, acudí a una iglesia invitado por unos amigos, compañeros de clase, y la verdad es que la palabra atravesó la dureza de mi mente, de mi corazón. Fue una revelación, fue algo especial de Dios, y la palabra la tomé de tal manera, entró en mí de tal manera por la gracia de Jesucristo, que me transformó, puedo decir. Desde aquel día empezó algo nuevo. Yo sé que desde ese día mi vida cambió. Es como empecé a virar.
y empezar a vivir esa vida con Él. Es como volver a empezar. Bueno, en mi caso fueron a los 16 años. Hay gente que le ocurre a los 50, a los 40 o a los 30 o a los 80. Me hablaban del testimonio de un hermano que se convirtió a los 80 años. A los 80 se convirtió. Y cuando este hombre se entregó al Señor en la Argentina, lo primero que hizo fue hablar con el pastor. Y le dijo: pastor, yo tengo 80 años. Lo tengo todo hecho, yo no sirvo, no sé, para mucho no sirvo. Pero ¿quiere usted que yo le ayude o que sirvan algo? Me gustaría servir al Señor. Entonces el pastor le dijo: vale, tú te vas a ocupar del orden. Llegaba pronto a la iglesia, acomodaba las cosas, lo dejaba todo más o menos listo para cuando llegaran los hermanos. Se ponía a orar: Señor, bendice el día de hoy, bendice el culto de hoy, bendice a los hermanos que pasen por la puerta, que vengan a recibir tu palabra. Toca vidas, transforma, sana, libera, Señor. Y luego, cuando ya iba a empezar el culto, él se iba hacia la puerta. Y a medida que iban llegando los hermanos, los saludaba, los recibía, les daba un Dios te bendiga. Y entonces pasaban allí. 80 años. Y estuvo años sirviendo a Dios en la iglesia, hasta que partió con el Señor. Pero los hermanos referían la gratitud y la alegría del servicio que desprendía ese hombre. La bendición que era para la iglesia. Así pues, este momento de venir a los pies de Cristo y volver a nacer, volver a empezar tu vida, no te fijes en la edad que tienes, sino en el momento que estás viviendo. Si Dios le plació llamarte ahora, es ahora. Despierta tú que duermes y sírvele y te alumbrará Cristo. Dice, verso 5, volvemos a leer: respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y luego dice: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mira, hay cosas que son incuestionables. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ha habido gente, no llevo muchos años en el ministerio, pero sí lo suficientes como para poder haber visto muchas cosas. He visto personas que, teniéndolo todo, teniendo como tiempos de bendición, la bendición de Dios, el favor de Dios, teniéndolo todo para continuar adelante en los caminos del Señor, los he visto volver y darse la vuelta y volver a la antigua vida, e incluso hacer cosas mucho peores de las que habían hecho antes. Y yo decía: pero ¿cómo es posible? Pero si ha recibido la palabra, pero si le hemos hablado, si cuántas veces hemos servido, cuántas veces hemos hecho cosas. Mira, lo que es nacido de la carne, carne es. Gente a la que le hemos dedicado tiempo, le hemos dedicado esfuerzos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu. Aquellos que han nacido del Espíritu. Aquellos que no fue una emoción. No fue una decisión personal por interés. No fue el buscar a Cristo por satisfacer una curiosidad intelectual, sino aquellos que nacen del Espíritu, que cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, es como que te atraviesa y te cambia de arriba abajo, que notas algo, que tú ya no eres el mismo. Ese sí que como que te parte en dos, pero parte en dos tu vida, la que era antes y la que es ahora. Así te atraviesa como un rayo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, lo que es nacido el Espíritu, Espíritu es. Y por más que intentas volver a lo que eras antes, no puedes. Porque ya no sale igual. Ya no eres el mismo ni la misma. Porque el Espíritu Santo hace nuevas todas las cosas. Y ya como que no encajas en la vida que tenías antes. No te acomodas, por más que gustes, no puedes. Es como cuando Pedro, después de muerto el Señor, antes de aparecerse, él volvió a la antigua vida y volvió a la barca
y volvió a echar sus redes. Ya no era lo mismo. Ya no era igual. Dice que llegó Jesús a la playa, ¿verdad? Todos conocemos la historia. Y les dijo, oye, mira, echad la red aquí. Y dice que cuando él ve algo sobrenatural, cuando escucha la voz del maestro, cuando ve la respuesta de Dios, se tira y va hacia él. Y dice que el Señor les esperaba con unos pescados y unas brasas. Eso está en Juan, ¿no? 21 en adelante, por ahí, en el Evangelio según San Juan. Le esperaba con unos pescados y unas brasas. Es como regresa otra vez, regresa al camino otra vez, regresa a Cristo otra vez. Porque lo que es nacido el Espíritu, Espíritu es. Y dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y luego dice el viento. La palabra que emplea el griego, el viento o el espíritu. El viento o el espíritu, también se puede traducir, sopla de donde quiere. Y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dice, el viento sopla de donde quiere. Esta semana me tocó, estaba viendo el noticiario, las noticias, y explicaron de la ola de frío intenso, del el frío polar que ha visitado la península ibérica, ¿verdad? España se ha quedado tiritando y alguno decía, me cambio de país, me cambio de compañía, me cambio de lo que sea, pero del frío, ¿no? Y entonces estaban los meteorólogos explicando el fenómeno, por qué esto había acontecido. Y no entiendo mucho, seguramente los jóvenes de esta iglesia pueden explicar mejor que yo, los amantes de la ciencia y tal, pero voy a hacer lo que pueda, ¿no? Pero estaba explicando el divulgador científico estaba explicando de la existencia del vórtice polar. Y entonces él decía que la figura venía a ser semejante, ¿no? La descripción, a una peonza. Y es decir, hay un juego de equilibrios térmicos y de vientos en la atmósfera. Y entonces que cuando por algún motivo se desequilibra, se desajusta, es como si estuvieses una peonza dando vueltas y de repente empieza a desequilibrarse y tiene un comportamiento que es impredecible e inestable. Y esto lo que hace es que en las capas frías de la atmósfera, donde hay un aire a una temperatura muy por debajo del cero, al describir este movimiento, ese giro de los vientos, hace que estos desciendan, pero no saben cómo se va a comportar, hacia dónde va a tirar. Hemos vivido años que este fenómeno que hemos vivido estos días en la península ibérica o en España, lo han vivido en Grecia, en otras partes de Europa. Sin embargo, este año yo recuerdo ver las noticias y veía como Grecia, Atenas, estaba todo nevado y aquí estábamos bien de temperatura. Y estos días estábamos aquí con esas nieves y en Grecia estaba la gente bañándose en la playa porque no saben cómo se va a comportar. No saben para dónde va a tirar. Y aquí nos habla Jesús y dice, el viento sopla de donde quiere. Es decir, hace lo que quiere. Sopla para donde quiere. Se manifiesta como quiere, lo que Él quiere. El Señor es soberano y hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y Dios hace lo que quiere también con su pueblo y hace lo que quiere con nosotros. Hace lo que quiere con el mundo. Dice, y oye su sonido. Es decir, es como que, bueno, parece que Dios empieza a soplar el viento y a soplar y no sabes qué va a ser de ti, hacia dónde te va a tirar. Dice, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y dice,
así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo recuerdo cuando me convertí, yo que iba a pensar ese día que Dios me iba a llamar al pastorado. Yo que iba a pensar que Dios me iba a traer a tantos miles de kilómetros otra vez a mi pueblo a ejercer de pastor, en el pueblo donde me crié y donde viví desde niño. ¿Qué iba yo a pensar? ¿Qué iba yo a pensar que yo iba a conocer al Señor en el pueblo donde nací? A miles de kilómetros allá, donde no tengo familia ni tengo nada. ¿Qué iba yo a pensar? ¿Qué iba yo a pensar? A veces cuando Dios me ha dado la oportunidad de viajar a lugares, a compartir la palabra del Señor, y a veces cogí el micrófono y en países donde el Señor me ha llevado muy lejos de aquí, y estar predicando la palabra y mirar a la gente y decía, Señor, ¿qué hago yo aquí? Tan lejos de mi casa, tan lejos de mi hogar. Bueno, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y dice, así es todo aquel, no yo, todo aquel que es nacido del Espíritu. Así pues, cuando Dios tiene un propósito en una vida, sopla. Y empieza a soplar y a soplar. Y tú simplemente oyes su sonido y te dejas llevar por él. Cumple su propósito en esta tierra. Y no te alejes de él. Dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y nacer del Espíritu es lo más importante. Y le decía a Nicodemo, ¿y cómo no entiendes eso? ¿Cómo tú, con todo lo que has leído, has estudiado, cómo no sabes eso? Y Jesús mismo se maravillaba, se sorprendía. Pero ¿cómo tú? Es como cuando Jesús va a Nazaret, dice, no pudo hacer ningún milagro. Y dice la Biblia, salvo unos pocos, ¿no? Pocos milagros. Y dice, y Jesús se sorprendía, se maravillaba de ver la dureza de los corazones. Jesús se sorprendía de cómo tú no sabes eso. Entonces, a veces vivimos nosotros enclaustrados, encerrados en nuestro mundo. Y no nos damos cuenta que en Dios hay mucho más. Hay mucho más. El vivir para servirle. El vivir porque hemos nacido del Espíritu. Es algo intangible. Es algo que no lo puedes ver, no se puede explicar, pero está como el viento. Nacer del Espíritu. Dice, bueno, ¿y el Espíritu dónde está? Dice, el viento es la misma palabra, ¿no? Viento y Espíritu. Neuma. Dice, lo que es nacido de Dios, lo que es nacido de Él, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aleluya. Así pues, iglesia de Malgrat, esta iglesia nació del Espíritu. Y alguno dirá, ¿y cómo lo sabes? Mira, porque con todas las situaciones que hemos vivido, probablemente no estaríamos aquí, mas Dios nos guardó. Así pues, os animo, os desafío a que continuéis. Y luego seguimos leyendo, dice, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Verso 9. De cierto te digo, 11, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y luego dice, verso 14, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Mira, le cuenta a Nicodemo una historia de Israel que Nicodemo conocía. Era principal de la sinagoga, era un hombre importante, era un rabino. Y entonces le dice, mira, de la misma manera que cuando el pueblo de Dios atravesaba el desierto con Moisés e hicieron una serpiente de bronce y las serpientes les mordían y el pueblo diezmaba y sufría. Dice, de la misma manera, se morían, ¿no? Que cuando levantan la serpiente, dice, bueno, cuando hagamos la serpiente de bronce y os muerdan la serpiente, como la tendremos levantada, la miráis. Y mirándola,
no moriréis. Y dice, de la misma manera que esa serpiente se levantaba, y cuando te mordía la serpiente mirabas para allá, y mirabas a la serpiente de bronce y te salvaba. Así el Hijo del Hombre lo tienes que levantar. ¿Qué significa eso, iglesia? Que te van a morder y las serpientes van a venir y la vida se va a hacer difícil y áspera y va a haber momentos de dificultad. Pero cuando eso suceda, mira a Cristo Jesús. Dice, de la misma manera el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. De la misma manera Cristo Jesús, que te ocurre esto, que te falta trabajo, que te falta salud, que tienes muchos problemas, que te dejó tu esposo, tu esposa, que se quebró tu familia, que hay violencia, que hay adicciones en casa, que pasas penurias. Bueno, las serpientes muerden. Tú mira a Cristo para que vivas. Que el Señor os bendiga, que bendiga su palabra. Esta es sí, amén. Vamos a orar. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora y pedimos, Señor, que tu palabra pueda ser sí, amén. Que haga aquello para lo que es enviada, Señor, y que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Bendice a mis hermanos en sus hogares, Señor. Que no falte tu bendición. Te lo pedimos todo dándote gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Que el Señor os bendiga grandemente.